En un pequeño pueblo rodeado de montañas verdes y ríos cristalinos, vivía Martina, una joven que desde niña tenía claro que quería ayudar a su comunidad a crecer, siempre con respeto y generosidad hacia los demás. Su familia tenía un huerto pequeño donde cultivaban verduras con dedicación. No tenían mucho dinero, pero sí valores que los mantenían unidos. Martina pasó su infancia aprendiendo de su familia la importancia del trabajo honesto y la colaboración. Siempre que podía, ayudaba a sus vecinos compartiendo lo que tenían. En el pueblo, todos la conocían por su actitud amable y su voluntad de escuchar y entender. Pero Martina tenía un sueño más grande. Quería crear un mercado comunitario, un espacio donde todos pudieran compartir y vender sus productos, un lugar que ayudara a fortalecer el vínculo entre las personas y a generar oportunidades para todos, sin importar su origen o recursos. No buscaba riqueza ni reconocimiento. Para ella, ese mercado sería la forma de mantener vivo el espíritu del pueblo y evitar que las personas tuvieran que irse por falta de opciones. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a trabajar para lograrlo. Martina comenzó a hablar con los vecinos, a escuchar sus ideas y sus necesidades. Descubrió que muchos agricultores y artesanos del pueblo luchaban por vender sus productos fuera de temporada o en mercados lejanos, perdiendo tiempo y dinero. También supo que había madres solteras, jóvenes con ganas de trabajar y ancianos con sabiduría, todos con algo valioso para aportar, pero sin un lugar donde hacerlo. Con paciencia y esfuerzo, Martina logró convencer a un pequeño grupo para que se unieran a su proyecto. Juntos buscaron un terreno cerca de la plaza principal, un lugar accesible para todos. Martina organizó reuniones, repartió tareas y, poco a poco, el mercado comenzó a tomar forma. No faltaron las dudas ni los obstáculos. Algunos desconfiaban del cambio, otros pensaban que sería una pérdida de tiempo. Pero Martina nunca perdió la calma ni la esperanza. Sabía que, para que algo valioso creciera, primero debía sembrarse en la confianza y el respeto mutuo. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Las familias llegaron con sus productos, desde verduras y frutas hasta tejidos y dulces caseros. La plaza se llenó de colores, aromas y sonrisas. Más allá de las ventas, el mercado se convirtió en un espacio de encuentro, de apoyo y de comunidad. Martina observaba todo desde un lado, orgullosa pero humilde. Sabía que ese era solo el comienzo, que el verdadero desafío sería mantener vivo ese espíritu con trabajo constante y buena voluntad. Con el pasar de las semanas, el mercado creció y se convirtió en el corazón del pueblo. Los vecinos comenzaron a apoyarse más entre ellos, compartiendo ideas, herramientas y conocimientos. Martina veía con alegría cómo la comunidad se fortalecía no solo en lo económico, sino en la amistad y el respeto. Un día, llegó al mercado don Ernesto, un hombre de negocios que vivía al otro lado del pueblo. Tenía fama de ser trabajador, pero también de tener una visión muy fría de las cosas. Para él, el progreso se medía en cifras, no en relaciones humanas. Cuando escuchó hablar del nuevo mercado comunitario que Martina había ayudado a levantar, no lo vio como un logro social, sino como una oportunidad desaprovechada. Intrigado, visitó el lugar y, aunque vio a la gente feliz, solo pensó en cuánto más rentable podría ser todo si estuviera bajo su control. Días después, se acercó a Martina con una propuesta directa: comprar el terreno y reemplazar el mercado por un moderno centro comercial. Martina lo escuchó con respeto, pero con claridad en el corazón. Don Ernesto dijo: este mercado no nació por ambición, sino por necesidad. Aquí no se trata solo de vender, sino de convivir. Cambiarlo sería como quitarle el alma al pueblo. Don Ernesto no insistió. Se marchó sin entender del todo por qué alguien rechazaría una oferta que prometía dinero. Pero lo que aún no comprendía era que,
En ese rincón del pueblo, el valor de las cosas no se medía con la misma vara que él usaba. Martina siguió trabajando, sin perder nunca la humildad ni la paciencia, recordando siempre que el verdadero progreso no solo se mide en ganancias, sino en bienestar compartido. Con el pasar de los meses, el mercado floreció más allá de lo que Martina y su comunidad imaginaron. No solo vendían verduras y productos locales, sino que también se convirtió en un espacio para aprender, para compartir historias y para apoyar a quienes más lo necesitaban. Un día, el pueblo enfrentó una gran dificultad. Una sequía inesperada comenzó a secar los ríos, agrietar la tierra y poner en riesgo las cosechas. Los días se volvieron más calurosos. Las plantas perdían color y los animales empezaban a sufrir por la falta de agua. El mercado comunitario, que hasta entonces había sido símbolo de prosperidad y unión, ahora se veía amenazado por algo que ningún esfuerzo individual podía controlar. Don Ernesto, al enterarse de la situación, actuó de manera tranquila, porque años atrás había perforado un pozo profundo con maquinaria moderna. Por eso, mientras todos dependían del riego superficial y de la lluvia, él tenía un suministro estable. Martina, en cambio, reaccionó de otra manera. Al ver la preocupación en los rostros de sus vecinos, reunió a la comunidad en la plaza principal. No prometió soluciones mágicas, pero habló con honestidad y convicción. Les propuso que trabajaran unidos para resistir la sequía, compartiendo el agua que aún quedaba en los pozos, organizando turnos para el riego y construyendo reservorios con los materiales que tuvieran a mano. Quizá no tengamos mucho, dijo, pero si nos cuidamos entre todos, no nos faltará lo esencial. Poco a poco, las personas comenzaron a colaborar. Aunque la realidad era dura y el futuro incierto, la sequía no perdonaba. El sol castigaba sin clemencia. La tierra se agrietaba y las fuentes de agua disminuían día tras día. Las cosechas que antes llenaban de esperanza a la comunidad ahora mostraban hojas marchitas y frutos pequeños que apenas alcanzaban para alimentar a las familias. Unos ofrecieron herramientas oxidadas que aún servían. Otros compartieron antiguos conocimientos heredados de sus abuelos para conservar la humedad y cuidar cada gota de agua. Muchos donaron parte de su agua almacenada, sabiendo que podrían quedarse sin nada, para que las familias con más necesidad pudieran resistir un poco más. El mercado, que antes era solo un lugar de intercambio de productos, se transformó en un refugio donde se compartían no solo bienes, sino ideas, fuerza y esperanza. El aire se llenaba de murmullos, de conversaciones que reflejaban la preocupación y la incertidumbre. Se sentía en cada rostro la lucha por no rendirse, por encontrar soluciones a pesar del miedo y la fatiga. El cansancio pesaba en los cuerpos y en los corazones, pero nadie quería dejar que la desesperanza ganara terreno. Mientras tanto, don Ernesto cuidaba en silencio sus tierras bien irrigadas, protegidas por sistemas modernos y abundantes recursos. Desde la distancia, observaba cómo aquel grupo de vecinos, con mucho menos que él, lograba mantener en pie no solo sus cultivos, sino también su ánimo, su espíritu intacto frente a la adversidad. Las imágenes de esa comunidad unida, trabajando sin descanso, comenzaron a resonar en su mente. Y aunque no lo decía en voz alta, algo en su interior comenzó a cuestionarse. ¿Qué era más valioso realmente? ¿Los muros altos que protegían su fortuna o el calor humano que mantenía viva a esa gente? La duda se instalaba, lenta pero firme, y empezaba a abrir una puerta que don Ernesto nunca había imaginado atravesar. Los días se convirtieron en semanas, y la sequía no daba tregua. El sol, implacable, parecía castigar con más fuerza cada rincón del pueblo. Los pozos se secaban uno tras otro, y el aire caliente y seco llenaba las calles.
como si la misma tierra estuviera agotada. Las plantas en los huertos luchaban por sobrevivir. Sus hojas marchitas y quebradizas contaban historias de resistencia, pero también de fragilidad. El ganado, inquieto y sediento, buscaba con desesperación las pocas fuentes que quedaban. En las casas, el silencio se rompía con susurros de preocupación, con rezos y promesas silenciosas de que todo mejoraría. Martina seguía organizando a la comunidad con una paciencia firme, pero la carga era cada vez más pesada. En las reuniones, las voces se alzaban con desesperación y miedo. Las miradas se cruzaban buscando una respuesta, una señal, una esperanza que aún no llegaba. El mercado, que antes rebosaba de vida y alegría, se había convertido en un lugar de espera y resistencia. Los productos escaseaban, y la necesidad apretaba el pecho de todos. Sin embargo, en medio de la dificultad, la gente seguía llegando, compartiendo lo poco que tenían, aprendiendo a estirar cada recurso y a apoyarse con más fuerza que nunca. Don Ernesto, desde su posición privilegiada, veía todo con una mezcla de asombro y creciente inquietud. Su terreno seguía verde y protegido, pero el paisaje alrededor era un recordatorio constante de la fragilidad de todo lo construido sin comunidad. La imagen de Martina y sus vecinos, luchando con dignidad frente a la adversidad, calaba hondo en su pensamiento. Una tarde, el calor alcanzó su punto máximo. El cielo, usualmente azul y claro, se volvió opaco y pesado, como un manto de incertidumbre que amenazaba con caer sobre el pueblo. El viento seco arrastraba polvo y hojas muertas, y las pocas sombras se convirtieron en refugios escasos y codiciados. Fue entonces cuando, en medio del silencio casi absoluto, un rumor comenzó a correr. El arroyo que atravesaba el pueblo, el alma de aquella tierra, estaba a punto de secarse por completo. Un escalofrío recorrió a todos. Sin ese arroyo, no habría forma de sobrevivir. La comunidad se reunió en la plaza, la misma que días atrás había sido el corazón del mercado, y ahora era el altar de su esperanza y miedo. Martina, con la voz firme pero suave, habló a la multitud. No ocultó la gravedad del momento, pero tampoco permitió que el desánimo se instalara. No estamos solos, dijo, ni nuestra fuerza se mide solo por el agua que corre. Estamos juntos, y juntos buscaremos el camino para salir adelante. La tensión era palpable. El miedo y la incertidumbre llenaban el aire, pero también había una chispa de algo más profundo. La fe en que el pueblo, unido, podría superar incluso esta prueba. Mientras el pueblo atravesaba su momento más crítico de la sequía, un grupo de vecinos liderado por Martina decidió seguir el rumor de un antiguo arroyo escondido en las montañas. Lo que encontraron fue más que agua. Descubrieron que el cauce había sido desviado tiempo atrás por un canal artificial que conducía directamente a las tierras de don Ernesto. Aquello explicaba por qué, incluso en plena sequía, su finca seguía verde y sus cultivos florecían. No se trataba solo de suerte ni de inversiones inteligentes. Era agua que, en su origen, pertenecía a todos. Al regresar al pueblo, la noticia se esparció rápidamente. Algunos reaccionaron con enojo. Muchos esperaban confrontación, una respuesta directa contra don Ernesto, pero en su lugar, Martina propuso tender una conversación y que todos se reunieran en la plaza. Don Ernesto, al enterarse de lo ocurrido, sintió un golpe silencioso en el corazón. Él no sabía que el canal que abastecía sus tierras estaba conectado directamente con un antiguo arroyo que servía también al pueblo. Para él, era solo una mejora hidráulica que sus ingenieros hicieron años atrás en sus terrenos. Esa tarde, al enterarse de la reunión, acudió en silencio. No fue convocado, pero algo dentro de él le empujó a estar presente, no como empresario, sino como alguien que necesitaba escuchar. Cuando llegó, encontró un círculo de vecinos cansados,
con las ropas manchadas de tierra y los rostros marcados por el sol y la esperanza. Nadie le aplaudió, pero tampoco lo echaron. Martina simplemente lo miró y le ofreció una silla. Ernesto se enfrentaba a una fuerte crítica pública a la comunidad. No lo acepta fácilmente y él siente culpa real. Entonces, uno de los ancianos del pueblo se levantó y dijo: Don Ernesto, solo queremos que entienda que esa agua no es solo un recurso, es parte de lo que somos. La desviación del canal puede haber sido legal, pero nos ha afectado a todos. Y aún así, estamos aquí, para encontrar una solución juntos. El silencio que siguió fue denso. Don Ernesto, por primera vez, no tenía respuestas automáticas ni discursos calculados. Lo único que logró decir fue: no sabía lo que eso significaba para ustedes. Creí que era solo una obra de riego, pero hoy veo que estaba equivocado. Miró a Martina. Ella no lo condenó. Solo sostuvo su mirada con la misma calma que siempre la había definido. Lo importante es lo que hagamos ahora, le respondió ella. Lo que sembramos hoy será lo que cosechemos mañana. No en los campos, sino aquí. Y se tocó el pecho, movido por una fuerza que no sabía que tenía. Esa misma tarde, don Ernesto pidió hablar frente a todos. Su voz, por primera vez, no sonaba firme ni segura, sino humilde. Sé que lo que ocurrió no se puede justificar, dijo, pero también sé que puedo ayudar a corregirlo, si ustedes me lo permiten. Entonces propuso financiar la restauración del cauce natural, instalar un sistema compartido de riego y ayudar a construir reservorios comunitarios, no como dueño, no como salvador, sino como uno más. La respuesta no fue inmediata. Algunos aún lo miraban con recelo, pero nadie se fue. Martina asintió en silencio, y poco a poco otros comenzaron a hacer lo mismo. Y por primera vez, el pueblo no lo vio como el hombre de negocios, sino como un vecino que, aunque tarde, estaba intentando reparar sus errores y aprender a pertenecer. Con el paso de los meses, el cauce fue restaurado. El agua volvió a fluir para todos, y los reservorios comenzaron a construirse con el trabajo de muchas manos, sin importar de quién eran las tierras. Ernesto, que antes caminaba solo y en silencio, ahora era visto compartiendo herramientas, sudando bajo el mismo sol que todos, aprendiendo a escuchar más y mandar menos. El mercado comunitario floreció más que nunca, no solo como un espacio económico, sino como símbolo de lo que una comunidad puede lograr cuando se elige el camino de la cooperación y la conciencia. Martina, desde su huerto, observaba con serenidad. Sabía que el progreso real no se mide por quién llega primero, sino por quién es capaz de cambiar para avanzar junto a los demás. Y así, en ese pequeño pueblo entre montañas y ríos, quedó grabado para siempre que los errores, cuando se enfrentan con humildad, también pueden convertirse en raíces para un futuro más justo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para ver más. Un fuerte abrazo.